y va a ser un curso que va a constar de 17 semanas lectivas de clase, ¿ya? Bueno, algunos de los objetivos de la asignatura es que puedan aplicar conceptos modernos, ¿cierto? De la estructura de la materia, sus propiedades y reacciones, interpretar el comportamiento de la materia en relación a las reacciones que existen entre elementos y compuestos químicos de aplicación en procesos industriales y determinar la cantidad de elementos y compuestos en las relaciones químicas, ¿ya? Es un curso que es excesivamente completo, ¿ya? La verdad es que tiene muchos tópicos que eventualmente no estaríamos, no necesariamente vamos a alcanzar a ver de manera apropiada. Todos los vamos a ver, ya está comprobado, ¿ya? Pero ahora nos falta la otra parte, que es llevarlo a la práctica y además el hecho de la reducción de horas, ya, o sea, este curso antes tenía 45 minutos por bloque y ahora tenemos 35, vamos a tener media hora menos de contacto, entonces va a ser un poco desafiante, pero al mismo tiempo va a ser bastante bueno, ¿ya? Algunas cosas no se van a tener que improvisar. Bueno, primero, el día de hoy partiremos viendo lo que es teoría atómica. El día 8, el próximo jueves, veremos lo que es sistema periódico. Siguiente semana vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Relacionados con este tema. Luego veremos lo que es enlaces químicos y continuaremos con enlaces químicos la semana siguiente para el 6 de mayo tener nuestro primer certamen. Ya anótenlo ahí, 6 de mayo, certamen uno, química aplicada. Introducción a las reacciones químicas, 13 de mayo. Eh, Cálculos en reacciones químicas. A mí me parece que me traspapelé. Las vacaciones deberían ir la semana del 20 de mayo y la siguiente semana veríamos cálculos en reacciones químicas para posteriormente ver lo que es termodinámica en reacciones químicas el 3 de junio, ejercicios propuestos y el certamen 2 sería el 17 de junio. Ya, anótelo ahí, 17 de junio. La semana del 24, el día 24 de junio, veríamos lo que son soluciones, luego veríamos los compuestos orgánicos, una introducción a ellos, luego veríamos lo que son polímeros y compuestos aromáticos, luego tendríamos vacaciones, el certamen 3 a la vuelta de las vacaciones y el certamen recuperativo el 29 de julio, para cerrar el semestre o para tener las notas finales el 5 de agosto. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Por el momento no, profe, ninguna duda. Perfecto. No hay ningún, bueno, es la primera clase que tienen en el semestre, así que no creo que haya mucho tope con otros certámenes. La evaluación va a ser certamen simple, ¿sí? O sea, promedio simple de los tres certámenes, ¿ya? No, no nos vamos a calentar la cabeza con eso. Y bueno, para las clases online, por favor, les pido lo siguiente, ¿ya? Iniciar Zoom, la sesión de Zoom con su correo institucional, que el usuario, ¿cierto? Sea, el que parece que abajito, sea nombre y apellido de la persona, ¿ya? Em, para no pasar asistencia, vamos a utilizar ese sistema y así yo sé que ustedes vinieron, ¿ya? Por si acaso, nadie, y esto lo dejo claro, está grabándose así, lo dejo claro, nadie va a reprobar el ramo por inasistencia, ¿ya? Para que sepan. No es no es que si no vienen van a, no, no, pero es para tener un registro, ¿cierto? Y para ser entregado a final de semestre al jefe de carrera y a las autoridades que vienen después, ¿ya? Y durante la clase online, por favor, mantener ya sea la cámara encendida. Yo sé que el ancho de banda a veces no nos da, así que, pero si pueden poner una foto de ustedes, como para saber quién está hablando, verles la cara, ¿cierto? Es difícil,
Como ustedes saben, ustedes y yo no nos conocemos en persona, por ende es raro ver un cuadro negro con el nombre de la persona y es fatal. Y bueno, mantener silenciado el micrófono durante la clase, a menos que usted quiera participar, lo enciende y me dice, profesor, no entendí esto, profesor, yo sabía esto, o profesor, puede explicar lo que usted quiera, pero durante, para una cuestión de también del sonido, ¿no? Que no nos confundamos todos, mantener el micrófono apagado, ¿ya? Se puede levantar la mano, ¿cierto? Y una vez que se le dé la palabra, activar temporalmente el micrófono, ¿ya? Em, los certámenes, que es algo que acá no está, em, eventualmente van a ser con cámara encendida, por si acaso, ¿ya? La verdad es que, voy a ser bien honesto con ustedes, con el curso pasado de química aplicada, el año pasado, se experimentó bastantes sistemas de evaluación, y algunos fueron mejores que otros. Y la verdad es que esta vez lo que se va a intentar son certámenes tradicionales, porque ya se vio que las evaluaciones tuvieron ciertos problemas, ¿cierto? En lo que, en lo que comprensión o en lo que puede querer hacerse, ¿cierto? A nivel de curso. Entonces, mejor no arriesgar si van a ser certámenes más tradicionales, ¿cierto? En donde ustedes tienen que llenar. Entonces les recomiendo que ustedes tengan instalados en sus celulares una aplicación que se llama Office Lens, ¿ya? O Microsoft Lens, perdón. Y esa aplicación va a ayudarles a escanear las hojas cuando ustedes estén desarrollando el certamen, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Em, ah, algo que no está escrito acá. La bibliografía que vamos a utilizar principalmente son dos libros. Hay un tercero que lo tengo incluido, pero es para actividades muy específicas, ¿ya? Em, que es, se llama Química de Raymond Chang y el Química, la ciencia central de Brown LeMay, ¿ya? Ambos libros están subidos al aula. En aula ustedes ingresan y van a poder encontrarse con que están los libros, ¿cierto? Están descritos están citados, pero si usted aprieta en la cita que aparece abajo de la programación, es la primera página, la de información general, baja abajo, dice libros a utilizar. Y ahí aparece Chang, Brown LeMay, y aparece otro tipo que no me acuerdo el apellido, y aparecen citados los libros. Si usted aprieta en la cita, va a llevarlo a el libro que está en mi OneDrive, ¿ya? Así que eso se va a quedar ahí por todo el semestre para que ustedes no tengan que buscar, ¿ya? Van a haber actividades específicas que voy a solicitar de esos libros, por eso lecturas que voy a solicitar de esos libros, por eso va a ser bueno que ustedes los estén leyendo, ¿ya? Y los tengan en consideración. Además, si quieren profundizar, la materia está toda en esos dos libros, está contenida de una manera u otra. Eh, el Brown LeMay es mucho más técnico, por decirlo así, es mucho más profundo en sus conceptos, y el Raymond Chang es un poco más liviano. Entonces, si usted eh, le, le cuesta eventualmente, el Raymond Chang tiene un texto mucho más legible, mucho más comprensible. El Brown LeMay es un poco más avanzado en sus conceptos, pero ambos dicen lo mismo, solamente con palabras distintas, ¿ya? Para que sepan que están a disposición de ustedes desde ya. Entonces, como habíamos dicho, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la teoría atómica. Sí, es atómico. Entonces, la teoría atómica comienza con estos dos caballeros, ¿ya? Demócrito y Leucipo, que son dos, a todo esto, em, antes vamos a devolvernos aquí, em,
por error, se envió el link tanto de la clase 1, esta clase, y la clase 4, la del 22 de abril. Si ustedes tienen por WhatsApp algún grupo de compañeros, me sale que todavía hay gente intentando ingresar a esa clase, la clase del 22 de abril. Por favor, avísenle que estamos por este otro link para que ingresen, por favor. Si me da un minuto, profe, mando el link. Por favor, no hay problema. Sí. Vamos a pausar igual para... Entonces, todo este tema atómico nace con estos dos caballeros, Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo nos dieron eh, básicamente empezaron a definir al átomo. Son dos griegos, ¿cierto? Año 300 y tanto antes de Cristo, y básicamente ellos definieron al átomo de manera filosófica, ¿ya? Suena extraño, lo sé, pero es lo que hicieron estos tipos. Básicamente ellos lo que indicaban era que había había algo, ¿ya? Porque obviamente sin nada, ellos no tenían ni microscopio para ver, no tenían ni lentes, ¿ya? Esto no existía en aquella época. Bueno, estos caballeros dicen, debe existir algo, filosóficamente lo definían, debe existir algo que sea lo más pequeño del mundo. ¿Qué es lo más pequeño del mundo? No sé, pero tiene que ver algún componente cuyas características sean las más pequeñas del mundo. Y ahí es donde nace la palabra átomo. En griego, en la etimología, ¿cierto? Átomo eh, quiere decir indivisible, ¿ya? O sea, ellos lo que hacen es describir o imaginarse una estructura que sea indivisible. Tiene que ser la más pequeña de todas, indivisible, o sea que no la puedes separar bajo ningún método y tiene que ser el componente elemental de toda la existencia, ¿ya? Lo cual, si lo pensamos, no está tan alejado a la realidad. Ellos más o menos describieron, ¿cierto?, de manera correcta lo que es un átomo. Después de estos caballeros que se mandaron quién sabe qué cosa ahí por el Partenón, nos tenemos que saltar muchos siglos después, inclusive ya más de un milenio, para poder tener alguna otra información de los átomos. Y aquí la verdad es que la cosa comienza a tomar un rumbo más acelerado y comenzamos a tener más teorías acerca de la parte atómica y comenzamos a tener también información y muchos componentes del átomo comienzan a ser descubiertos de manera muy acelerada. En 300 años avanzamos todo lo que no se avanzó en cerca de 1500 años. Todo comienza con John Dalton. John Dalton también teoriza acerca de la materia, también teoriza acerca del átomo y nos trae un modelo que es muy característico, ¿cierto? Eh, de parte de Dalton. Primero dice que existen partículas, que son las rojas, que ustedes ven ahí, que son, y existen partículas que son las verdes. Y dice que los átomos estos se componen de estas partículas, ¿ya? A ver si, no, ¿ya? Y él introduce el concepto ahí
un poco, introduce el concepto de lo que es el protón, ¿ya? E introduce el concepto del electrón, de manera bien somera, ya bien por encima. ¿Qué es lo que nos dice John Dalton? Bueno, primero dice efectivamente que el átomo, él ya introduce de manera formal. Con Demócrito y Leucipo existen escritos que no son tan claros, pero existen. En cambio, Dalton ya lo hace de manera formal, de manera más científica. Y nos dice que efectivamente existe un componente que se denomina átomo y que es el elemento indivisible y que de él está compuesta toda la materia. Después viene, nos dice que esto está compuesto por cargas, ¿ya? E introduce lo que es la carga positiva y la carga negativa. Básicamente lo que dice es que como esto genera todo lo que es la esencia de la vida, tiene que tener las dos cargas. Y posteriormente también nos da eh, una explicación bastante importante, y es que todo en el universo está compuesto de átomos. Y lo que no sean átomos como tal, o no sean elementos como tal, él no lo describe de esa manera porque no existía ese concepto todavía, son combinaciones de átomos. Entonces, él también de manera bien, bien desde afuera, ¿cierto? De una cierto grado hasta de ignorancia, podríamos llamarlo, nos habla de lo que son los compuestos químicos, ¿ya? Entonces, Dalton, la verdad es que de manera un poco hasta displicente, introduce un montón de temas, los tira sobre la mesa y después se lava las manos. Total, lo dije yo primero. Y díganme algo. Esas son las ideas de Dalton. Para continuar con tomar las ideas de Dalton, viene un tipo y nos dice, sí, tiene algo de razón. Y ahí entra Thomson. Thomson es el primero que nos entrega un modelo atómico como tal, en donde Thomson dice, así tienen que ser los átomos. Los anteriores entendidos nos hablan de lo que es el átomo como un concepto. Acá hay una persona que nos habla de un átomo como él se imagina que tiene que ser. Y él lo que se imagina, Thomson, es que esto es una especie de nube esférica, ¿ya? De carga positiva y que por los lados tiene lo que son los electrones, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos esto, tan alejado de la realidad no estaba. Además, tenemos que pensar que este descubrimiento, Thomson por lo menos, es del año 1800 y tanto, 1850, antes de 1850, por ahí está. O sea, para el sistema que tenía y para la información y las formas de trabajo que tenían, la verdad es que lo que él hace es bastante meritorio. No tanto porque entrega esta información, sino porque Thompson nos entrega una visión bastante acertada de un concepto que aquí nosotros lo llamamos núcleo. Entonces, básicamente Thompson lo que hace es de indicarnos que es un núcleo. Y un núcleo básicamente es eso, es una nube esférica de carga positiva. En los electrones le erró, pero para el equipamiento que tenía en la época anduvo bastante bien, ¿ya? Entonces Thomson nos entrega este primer modelo, el cual es conocido de manera bastante coloquial como el modelo de
dependiendo el país, cambia un poco ese concepto, pero la idea es esa, pastel de pasas. O sea, básicamente nos dice que esto es como un queque que tiene fruta. Entonces, están todas desparramadas por este queque. La gente le llamó así, Thompson no le molestó el nombre, parece que él era bastante pastelero, así que no le molestó el nombre. Y ahora, eh, la gente siguió haciendo experimentos porque empezó a aparecer tecnología para llevar los experimentos, que es lo importante. Así como uno extrae cobre, por ejemplo, porque existe la tecnología y existe el conocimiento para hacerlo, acá pasó lo mismo. No sé lo que es el átomo, vamos a descubrir qué es lo que es. Y aparece un siguiente señor que hace uno de los experimentos, según yo, más maravillosos que existen, que es el modelo, y ahí parte el señor Rutherford, con su modelo atómico. Rutherford hace un experimento, ya, en donde él irradia partículas, ¿ya? Eh, y las irradia sobre una lámina de oro, ¿ya? Para decir que no son jodidos, ¿cierto? Que no son apretados con la plata, usa oro. Y lo pone alrededor de una lámina que detecta o que puede percibir las partículas. Entonces él emite radiación, emite dispara lo que son partículas alfa, ¿ya? Sobre esta lámina de oro. Y primero, si ustedes pueden notar acá, básicamente lo que tenemos es que los rayos siguen, llegan a lo que es cierto, la pared posterior de la lámina de oro, pero además chocan y hay un rebote, ¿ya? Las partículas estas rebotan. Entonces, Rutherford ahí se le ocurrió que entonces el átomo no es un sólido, no es un queque, ¿ya? No es una masa eh, sólida, sino que no debe tener algo, debe ser un poco más separado, ¿ya? Tiene que tener espacios que permiten el paso de partículas, pero además que hace que las partículas reboten, ¿ya? Y choquen contra las paredes de la parte frontal. Pasan, pero además rebotan y pasan por él. Entonces Rutherford ahí es donde idea un modelo atómico en donde el núcleo es positivo y donde el núcleo es positivo y además donde los electrones están rodeando el núcleo utilizando o viajando por orbitales. Y acá el gran mérito de Rutherford fue introducir el concepto de orbital. Palabras más, palabras menos, para Rutherford es la ruta o es el lugar por donde viajan los electrones, ¿ya? Básicamente, si nos ponemos bien puristas, el modelo atómico no cambia en el tiempo a lo que es Rutherford, ¿ya? Me explico. De los siguientes modelos atómicos que vamos a ver van a ser un núcleo con carga positiva y los electrones afuera. La variación que va a tener esto es del concepto de electrón y el concepto de orbital, ¿ya? Eso va a ir variando y eso va a ir evolucionando, pero la idea misma de Rutherford no cambia. El átomo es básicamente un núcleo positivo
y electrones moviéndose a su alrededor, ¿ya? Y pasamos al modelo atómico de Niels Bohr. Niels Bohr ya tenía la información, tenía un tanto de información de lo que es el átomo. Y acá nos presenta el átomo de nitrógeno. Niels Bohr nos dice que el átomo es un núcleo con carga positiva. Bien, Rutherford. Pero ahora ingresa un nuevo concepto, que es el neutrón. Entonces los átomos no solo tienen carga positiva, sino que además tienen unos corpúsculos o unos componentes que son de carga neutra, ¿ya? Y los electrones ahora están moviéndose en los orbitales, pero ahora tienen, no están así como así, sino que están, eh, sino que están ya alrededor, ¿cierto? Hay dos en un principio, bien juntitos con el átomo, con el núcleo, perdón, y hay otros que están por fuera, más afuera, en una capa externa, ¿ya? Eh, la verdad, el único átomo que es modelable según los conceptos que introduce Bohr, puros, duros, sin tratamiento y sin nada, es el átomo de hidrógeno, ¿ya? El resto de átomos, el resto de átomos, eh, la verdad es que funcionan con otros conceptos que son los que vamos a ver a continuación. Pero el modelo de Bohr fue el primero en introducir este concepto, ¿ya? En donde yo tengo un orbital inicial y después tengo otros orbitales alrededor. ¿Es bueno o malo? Lo averiguaremos. Y ya todo concluye a nivel de modelos atómicos, todo concluye, esta saga concluye con el modelo atómico de Schrödinger, donde ahora este lugar de acá ya no son orbitales fijos, ¿ya? Y Schrödinger nos dice que eso que está ahí es una nube de probabilidad. Entonces, básicamente Schrödinger nos dice, mira, no es que el orbital sea un punto fijo, o sea, una ruta fija, ya que los electrones siguen como si nada, ¿cierto? Sin variar y nada. No, el orbital es una nube, ¿cierto? Un sector, ¿ya? En donde lo más probable es que exista un electrón, o dos, o cuatro. El gran, el gran aporte de Schrödinger fue que introdujo y unió lo que es la teoría cuántica, ¿cierto? Un poco lo que es la física cuántica, con con el concepto atómico, ¿ya? Esa es la gran gracia o eh, el gran aporte que tuvo Schrödinger a toda esta causa, ¿ya? Entonces, ahora los electrones no solo están en una orbital, sino que además yo para poder definirlos debo, debo tener, eh, debo tener lo que es
el, la la densidad de probabilidades por donde estos se mueven, ¿ya? Y para eso yo tengo algunos conceptos que me ayudan a ver eso, ¿ya? Con esto que acabamos de ver, ¿alguien tiene alguna duda y o consulta? Acá tenemos la comparación de los modelos atómicos, cómo deberían lucir según em, cada uno de sus autores. No, profe, creo que ninguna duda, porque igual lo explico bien. Perdón, estimado, Dije que no, profe, ninguna duda, que igual lo había explicado bien. gracias. Ya. Em, si yo quiero definir esta, lo que ocurre en este punto, yo tengo que utilizar ahora eh, el concepto de los números cuánticos, ¿ya? Un número cuántico, básicamente lo que me entrega es, bueno, si yo quiero saber cuántos electrones hay aquí, ¿ya? ¿Cuántos hay más allá? ¿Puedo tener 5 electrones al lado del núcleo? ¿Puedo tener 2 electrones lo más alejado posible del núcleo? No lo sé. Schrödinger un poco nos jodió la vida, ¿cierto? Porque complicó las cosas, pero lo importante es que además nos entregó herramientas para poder comprender de mejor manera este tema tan, podríamos llamar, hasta abstracto de lo que es el modelo atómico. ¿Ya? Entonces, vamos viendo lo que son los orbitales. Como bien les había dicho, Rutherford fue básicamente el que puso la piedra de inicio. Pero lo que viene después es esto. Este es el trabajo mayoritario. Bohr introdujo el neutrón. Sí, fue sumamente importante, porque nos dio a conocer por qué había una diferencia entre masas que nosotros tenemos y la cantidad de protones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, un orbital no es otra cosa que, ya con la teoría, utilizando la teoría de Schrödinger, es un lugar, es un sector en donde es probable encontrar electrones. ¿Los voy a encontrar? Puede que sí, puede que no, pero lo importante es que en ese lugar yo debería tener, yo debería tener electrones según la teoría de Schrödinger. Ahora, hasta el momento, la teoría de Schrödinger funciona bastante bien, porque si no, ya hubiera aparecido otra teoría que nos indica lo contrario, ¿ya? Entonces, un orbital ya de manera eh, lo más, lo más cercana a la realidad es un nivel energético en donde yo puedo encontrar electrones. Ahora ya no hablamos de lugar, no hablamos de espacio, hablamos de nivel energético. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir, yo por ejemplo puedo hablarles de que, por ejemplo, este electrón de aquí está a
12 picómetros del núcleo, ¿ya? Y este electrón de acá está a 18 picómetros del núcleo, ¿ya? Recuerden que el fijo pico hace alusión a 10 a la menos 12. O sea, estoy hablando de distancias muy pequeñas, ¿ya? Em, Básicamente acá estamos, como son distancias tan pequeñas, yo les podría decir eso. Les podría decir, mira, este electrón está a esta distancia, pero el problema es que esa distancia no hace alusión a los diferentes átomos que tenemos, ¿ya? Porque claramente el electrón es una partícula, ¿cierto? Una partícula bastante característica, ¿cierto? ¿Ya? Que es universal para todos los átomos, pero el núcleo cambia. O sea, no es lo mismo tener un núcleo de hidrógeno que tener un núcleo, por ejemplo, de hierro. Tienen cargas diferentes, tienen masas diferentes. ¿Ya? Es cosa de ir, leer una tabla periódica y ahí se van a dar cuenta que ustedes tienen ahí una diferencia entre cargas. Entonces, el electrón que para un átomo puede estar a 12 picómetros, a lo mejor para otro está a 6 y para otro está a 28 y así podemos seguir jugando. Entonces, esa definición de distancia no me sirve. Es por eso que se habla de niveles energéticos. ¿Por qué? Porque eso es mucho más universal, ¿ya? Y aquí es donde ya eh, se introduce la herramienta que me permite saber en qué nivel energético están los electrones y en qué punto yo los encuentro. Y esa herramienta es son los números cuánticos, ¿ya? Los números cuánticos fueron introducidos por Schrödinger y son partes de la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Schrödinger definió esta nube de probabilidades, sí, bien, súper bien, pero pero eso es como el título. Junto con eso, él introduce ecuaciones que la, eh, permiten calcular esto, pero lamentablemente son de una matemática muy avanzada. Entonces, solo vamos a ver el concepto como tal. ¿Por qué? Porque además es lo que nos sirve, ¿ya? Está todo tabulado, sería muy bonito calcularlo, pero la verdad es que no hay necesidad, si se puede decir, ¿ya? Entonces, Schrödinger introduce lo que son los números cuánticos a las ecuaciones, ¿ya? Son cuatro. El primero es el número principal, n, ¿ya? N es la forma en que yo indico eh, universalmente. Si yo hablo de números cuánticos y le hablo del número n, tienen que entender que es el número principal, es el primero de todos. N define la energía del orbital en el que se encuentra el electrón, ¿ya? Tiene valores positivos enteros, comenzando desde el uno, ¿ya? Entonces yo puedo ir, el número n puede alcanzar valores de uno, 2, 3, así, ¿ya? Según el tipo de átomo, ¿ya? Después, el segundo número cuántico, perdón, se define como momento angular, en donde se expresa la forma de los orbitales, ¿ya?
Los valores que puede tomar L dependen, por si acaso es L, no es I, no es I mayúscula, es L, L minúscula. ¿Ya? Por eso se ve así. Bueno, los valores que puede expresar, que puede alcanzar L, pueden ser hasta n-1, ¿ya? Entonces, si yo tengo, supongamos que yo tengo el valor n igual 1, ¿ya? N igual 1, si yo calculo L, va a ser igual a n-1, por ende voy a tener que L va a valer 0, ¿ya? ¿Quiere decir que no existe L? No, quiere decir que L vale 0, ¿ya? Esto es más como, no lo tomen con valores, como valores numéricos de cuantía. No es que si yo tengo L igual 0 quiere decir que no tengo nada, ¿ya? Es solamente una especie de clave, ¿ya? Entendámoslo así, ¿ok? Si n, si n vale 2, L va a llegar hasta n menos 1, hasta 2 menos 1. O sea, hace que L puede alcanzar valores de 0 y 1, ¿ya? Entonces, si yo sigo, por ejemplo, si n vale 4, L va a alcanzar valores de 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Ese es el rango de movimiento que yo tengo cuando me muevo, ¿cierto?, con estos orbitales, ¿ya? Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos valores. Pero lo importante es que entiendan eso, los valores que puede alcanzar L, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor avísenme, ¿ya? Sé que esto no es fácil de entender a la primera, por eso les digo, si tienen dudas me detienen nomás. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Con lo que acaba de decir, que no entendí mucho a qué se refiere con eso como de rango de movimiento, viéndolo como en la forma de los orbitales. Como que eso es el concepto de L, ¿o no? Claro, claro. Básicamente, lo que pasa, vamos a ver cómo son los orbitales después, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero esto es como para que sepas que primero, los orbitales estos, em, ¿cómo sé yo cuál orbital corresponde a los electrones? Y esto es lo que nos va a ser como la base. Después vamos a ver cuáles son las formas de los orbitales, Ah, ¿ya? ya, ya, profe. Pero Gracias. vamos a llegar a eso, no te preocupes, ¿ya? Entonces tenemos el momento angular, ¿ya? Entonces, si yo tengo un nivel energético 1, y esto es lo que quiero que eso les quede claro, si yo tengo un momento, tengo un número principal n igual 1, o sea que la energía del orbital es 1, ¿ya? ¿Cuántas formas posibles voy a tener de orbitales? La que sea representada por L igual 0. Es la única. No tengo otra posibilidad de orbitales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando n vale 2? Yo voy a tener dos posibilidades de formas de orbitales. Las que son la que sea representable por L igual 0 y las que sean representables por L igual 1. Son las posibilidades distintas que tengo. Y así puedo seguir. Si n vale 3, voy a tener tres formas diferentes. La que sea representable por 0, por 1 y por 2. Por L igual 0, igual 1, igual 2. ¿Ya? Eso es lo importante de todo esto. ¿Ya? ¿Qué significa que cada uno de estos elementos? Bueno, cuando L vale 1, 0, perdón, estamos hablando del orbital S. Cuando
L vale 1, hablaremos del orbital P. Cuando valga 2, cuando L valga 2, vamos a hablar del orbital D. Cuando L valga 3, hablaremos del orbital F. Y finalmente, cuando L valga 4, hablaremos del orbital G. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que hasta el momento, y hasta donde yo sé, voy a averiguárselos bien para la próxima clase, pero hasta donde yo recuerdo, el orbital G no se utiliza, ¿ya? Porque no existe elemento atómico que llegue a ese nivel energético. Todavía no existe. Voy a revisarlo, pero hasta donde yo sé, el G no se ocupa. Hasta el F, yo sé que existen átomos. Se puede utilizar y se puede dar, ¿ya? Pero de ahí para arriba todavía no existen átomos cuyos electrones lleguen a ese nivel energético, ¿ya? Entonces, básicamente, y es tradición prácticamente, que los primeros 4, eso sí, ustedes tienen que conocerlos bien. Y en este curso, básicamente, nos centraremos en los primeros 3, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del nivel energético, vamos a poner el nivel energético 2, quiere decir, como se dan cuenta acá, que yo tengo L igual 0,1, o sea que puedo, en ese nivel, yo puedo tener electrones en el orbital S y en el orbital P, ¿ya? Después nos pasamos al número magnético, un número cuántico magnético, M sub L, ¿ya? L minúscula. Describe la orientación del orbital en el espacio. Sus valores van desde menos L hasta L. Sigamos con n igual 2, que es donde se ve más bonito, ¿cierto? N igual 2. L puede alcanzar valores de 0 y 1, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a tener asociado un M sub L igual 0, porque este valor de acá no tiene negativo y positivo. Y para el siguiente L voy a tener valores asociados de menos 1, 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ese de ahí, para efectos, como está unido al L igual 0, solo tiene una dirección posible. No hay más. Como el M sub L de acá abajo está asociado a este número L de aquí, el orbital P tiene 3 direcciones o formas posibles. ¿Ya? Entonces, en el nivel energético 2, en el número asociado al número principal n igual 2, yo tengo asociado como número momento angular dos valores, 0 y 1, ¿ya? Y como número magnético tengo asociado, puedo tener asociadas, dependiendo con cuál número momento angular esté asociado. Entonces puedo tener, si hablo del número momento angular 0, voy a tener una orientación en el espacio única. No va a ser invariante. Ahora, si hablo del momento angular 1, voy a tener 3 posibles direcciones en el espacio. ¿Ya? Cuando veamos la forma de los orbitales, va a quedar un poco más claro esta situación, pero de nuevo, si tienen dudas, me consultan nomás.
Entonces, como bien dice acá, el número magnético, ¿cierto? Va a ir desde -L, ¿ya? Hasta L, pasando por el cero. El cero se escribe, ¿ya? Y finalmente, tenemos el número cuántico spin, que se escribe como m sub s, e indica el giro que tiene el electrón, ¿ya? Y puede tomar valores de entre menos un medio o un medio. No hay más opciones, ¿ya? Entonces, ya se habrán dado cuenta que los números cuánticos son aplicables a los electrones. Y yo hablo de a dónde va el electrón según el número cuántico, según esta única combinación de números cuánticos. ¿Cuál es la gracia? Cada electrón tiene una sola combinación de números cuánticos. Tiene el número principal n. Pueden coincidir todos los valores que tengo acá arriba. Todos. Pero aquí varían. Entonces yo voy a tener un electrón con toda esta combinación, pero voy a tener uno que sea menos un medio y voy a tener otra combinación, la misma combinación, que sea más un medio. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya puedo determinar o ver cuál es el nivel energético de los electrones que yo esté trabajando. ¿Ya? De más está decir que los electrones que están más alejados del núcleo tienen un nivel energético mayor y los que están más cercanos al núcleo tienen un nivel energético menor. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿puede repetir eso último que dijo del nivel energético? Por favor. lo que, mm, lo que está en el tema atómico, ¿cierto? Los electrones que tienen un número principal mayor o que están más alejados del núcleo tienen mayor energía que los electrones que están más cercanos al núcleo. O que tienen un n menor. Veamos cómo luce todo esto. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de decir, ¿cierto? Es que yo tengo el orbital, si yo tengo un n, bueno, perdón. Normalmente cuando uno trabaja estos temas, eh, uno tiene lo que es el, lo que está escrito acá, en ambos gráficos, ¿ah? No, no es que en uno sí, en el otro no, pero para que lo vean. Esto normalmente se escribe así, en donde ese uno de ahí indica lo que es el n, ¿ya? El s de ahí indica lo que es el, el ml, ¿ya? Y eventualmente estas rayitas de acá indican lo que viene siendo perdón, ahora sí, indican el L y lo que es esa rayita indica el ML, ¿ya? Básicamente
la cantidad de rayitas es lo que indica el ml. O sea, que, por ejemplo, en esta de acá, que son iguales estas por si acaso, por eso la rayé tanto, no hay problema. Estoy diciendo que es el primer nivel energético que tiene eh, tengo la posibilidad o tengo un L igual 0 y que tengo una sola combinación o una sola orientación posible. Acá lo que estoy diciendo es lo mismo, solamente que para un nivel energético igual 2, es básicamente que tengo n igual 2, perdón, un L igual 0 y que tengo un ML igual 0. Y acá dice que tengo un N igual 2, un L igual 1 y que tengo ML que va desde -1, 0, 1. ¿Ya? Tengo 3 orientaciones posibles que pueden alcanzar los electrones que ocupen esos niveles energéticos. ¿Ya? Estas gráficas que ustedes ven aquí son una comparación porque es posible encontrar, a ver, ¿cómo es posible llegar a estos niveles energéticos? Uno tendería a pensar de que yo llego a un nivel energético y el electrón, perdón, llega a un nivel energético y que si hablo del n igual 2, todos los elementos, ¿cierto? O todos los electrones tienen la misma energía, el mismo nivel energético. Y la verdad es que no es así, ¿ya? Cada orientación tiene su propio nivel energético o tiene un nivel energético distinto, ¿ya? Y bueno, también hay que decir que los electrones van llenando el- los orbitales de adentro hacia afuera, o sea, del nivel energético más bajo al nivel energético más alto. Entonces, entonces, en esta gráfica que ustedes ven aquí, de este lado, el primer electrón o los primeros electrones, ¿a dónde tendrían que ir? En el 1S, En el 1s, perfecto. Ahí van los primeros. Los siguientes, o el siguiente, según el corresponde. 2S. En el 2s, ¿ya? Los siguientes, Ahí saltaría al 3S, profe, o al 2B, al 2P. los siguientes saltarían efectivamente al 2p, ¿ya? Siguiente, ¿a dónde saltaría? 3S, Al 3s, muy bien. Siguiente, 3P, 3p. Y siguiente, Sería el 4S. 3D. 3D o al, no. al 4s, Mm. ¿ya? Es una situación bien especial, ¿ya? Que es básicamente una situación bien excepcional. La lógica y la verdad es que nos diría que tendría que primero saltar al 3D, ¿cierto? Porque hay un nivel energético, o sea, el número principal nos lo está diciendo, 3D, 4S. Entonces debería ser así. Pero debido a la cantidad de electrones y a la cantidad de energía que tienen los orbitales D, primero saltan al 4S. Y después, cuando veamos la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que eso calza, ¿ya? Que eso de verdad tiene un asidero que no es, que fue predicho
sin tener conocimiento, ningún tipo de estos conocimientos, fue predicho y después fue comprobado de manera científica. ¿Ya? Pero efectivamente, eso, el orden que es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. ¿Ya? Hay una forma gráfica que explica más o menos cómo es el llenado de los átomos y es esta que está aquí. Entonces, primero, primero tenemos lo que es el llenado del 1S, después el 2S, después 2P, 3S. Básicamente se considera que están en un nivel, en una línea energética similar. Después viene 3P, 4S y después ya empezamos a llenar el 3D, el 4P y el 5S. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Profe, tengo una duda. Dígame. En el 3D, Ujú. por ejemplo, ¿cómo sería mi ml? Veámoslo. Tengo n, ¿cierto? Igual 3. Por ende tengo L igual 2, 1, 0, ¿cierto? Ya quedamos claros de que esto representa el orbital S, esto representa orbital P y este al D. Entonces, como estamos hablando solo del D, veamos cómo va el ML. Y va -2, -1, 0, 1, 2. O sea, tengo 5 direcciones u orientaciones posibles. Ustedes se preguntarán cómo es posible si en el espacio solo tengo 3 dimensiones. Ahora también viajan en el tiempo los orbitales. No. Lo que pasa es que, y por eso a veces yo les decía orientación o forma, porque los orbitales D también cambian su forma. ¿Ya? No es que vayan solamente las 3 direcciones y después de dónde saco la tercera. No, hay cambios de forma en los orbitales. Por eso tienen tanta energía, porque los electrones ya no solo tienen que ver en qué orientación van, sino que además en qué forma se suben, y eso obviamente energéticamente es más costoso. ¿Ya? Em, vamos viendo eso. El orbital S. El orbital S es el más simple de todos. Eh, el orbital S tiene una forma, digámoslo así, esférica y la verdad es que como ustedes se dan cuenta, una esfera vista desde un lado, vista desde el otro y desde la tercera dimensión, la verdad es que tienen la misma orientación, por eso se dice que el orbital S solo tiene una orientación, ¿ya? Y aquí podemos ver una gráfica en donde nos muestra las probabilidades de encontrar electrones, ¿ya? Y bueno, la probabilidad de encontrar partículas subatómicas relevantes. Entonces, básicamente para el orbital S, en la línea más, en donde está más rojo, es lo más probable encontrar electrones. ¿Ya? Y adentro, ya, eso que está ahí, viene siendo el núcleo o los orbitales interiores. ¿Ya? Entonces, básicamente el 3, el orbital 3S, que lo veíamos acá, ¿cierto? Este de acá, va a encontrar esa esfera que veíamos al interior, no solo va a ser el núcleo, sino que además va a ser el 1S, el 2S y el 2P. Y adentro de todo eso, más afuera, mejor dicho, contenido en ello, está el 3S y los ve desde fuera. ¿Ya? Entonces, esa línea roja es donde es mucho más probable encontrar electrones. Claramente donde está blanco, ahí, es
donde está blanco, es donde es imposible encontrarse electrones. ¿Por qué es imposible encontrarse electrones? Porque, una de dos, ya el efecto de los protones, si estamos hablando del orbital 1s, el efecto de los protones, perdón, el efecto ya más, no es parte energética, sino que es parte másica, la masa del núcleo, que tiene neutrones y protones, repelen un poco los electrones. Y si hablamos de orbitales S más altos, de más alta energía, básicamente la carga de los electrones precedentes evita que estos electrones colapsen y se junten con el núcleo abajo, ¿ya? O se junten con los electrones de más abajo. Cargas, acuérdense, cargas iguales se repelen. Ya. Y aquí es donde esto se torna un poco, eh, digámoslo así, un poco complicado, ¿ya? Y tenemos lo que es el orbital, bueno, el orbital S, y ahora vamos al orbital P. El orbital P es básicamente son dos, se me olvidó el nombre de esto. Bueno, son estos espirales, ¿cierto? Que ustedes están viendo, y tienen tres direcciones posibles, ¿ya? PX, PI y PZ. Los, em, los electrones no saben de dirección. Al electrón le da lo mismo si se mueve, le da lo mismo si la dirección de más baja energía en el orbital P, o la primera que ellos se suman, es la PX, la PY, la PZ. Pero por convención, recuerden que nosotros acá tenemos asociado, ¿cierto? Un ML, ¿ya? O sea, P es el L, que es igual a 1, y cada uno de estos representa un M sub L. Por convención, el PX es ML igual -1. El PY es ML igual 0. Y M sub L igual 1 es el igual Z, ¿ya? Por convención, para que lo tengan claro. Entonces, Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Que no entendí bien. ya, como ustedes se dan cuenta, los orbitales, eh, bueno, el orbital P quiere decir que tengo un L igual 1, ¿ya? Y tengo tres opciones: ML igual -1, ML igual 0 y ML igual 1. Tres direcciones posibles. Ahora, el electrón no tiene idea de cuál es PX, cuál es PI, cuál es PZ. No le interesa. ¿Por qué? Porque es un electrón, no cacha. Él solamente sigue cosas. Él hace. Y como él hace, eso le da lo mismo. Pero por convención, o sea, si usted va y habla con un químico en alguna parte del mundo, le va a decir que PX representa al número magnético, ¿cierto? -1, que pi y representa el m sub l igual 0, y que m sub l, p sub z representa al número m sub l igual 1. Es una convención, ¿ya? Gracias, profe, ahí me quedó más claro. ¿Ya? Entonces, como esta convención funciona, es solamente para que nos entendamos cuando hablamos, pero para que sepan,
P sub X, ml igual menos 1, P sub Y, ml igual 0, y P sub Z, ml igual 1. ¿Ya? Y aquí también tenemos lo que es un poco el índice de probabilidades. O sea, si podemos ver acá, no sé si ustedes lo notan bien, pero el color verde, a ver, que yo en el computador lo estoy viendo no tan bien. Bueno, en los bordes, ya, en los bordes, todo lo que es bordes, la probabilidad de encontrar un electrón es baja. A ver, es intermedia, ¿ya? En el centro de estas partículas es muy alta la probabilidad de encontrar electrones, ¿ya? Según las ecuaciones de Schrödinger, ¿ya? Entonces, básicamente, entonces, en la superficie de estas figuras que nosotros vemos acá, no es muy probable encontrar electrones. Tampoco es imposible, pero es menos probable que encontrarlos en el centro, en el núcleo de esta forma, ¿cierto? No es helicoidal, elipsoidal, ¿ya? Para que sepan. Y ahora vamos a ver, ¿cierto? Lo que es el siguiente número cuántico, que es el D, ¿ya? Si se dan cuenta, acá ya la cosa explota, ¿cierto? Y ya aquí nos podemos ir para la casa tranquilamente, porque las formas ya son mucho más complejas, ¿ya? Y ya como ustedes se dieron cuenta, hay una mutación, ¿cierto? Y se le denomina, y hay denominaciones diferentes según el plano en el cual esté construido los orbitales y también según la orientación que tengan. Por ejemplo, este está en el plano XY, pero este también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno están rotados uno al lado del otro, ¿ya? Acá, aquí, existen también convenciones que la verdad difuminan un poco cómo funcionan estos orbitales, ¿ya? Me gustaría decir que cada uno representa algún valor, ¿cierto? En específico, pero la verdad es que aquí es eh, mucho más complejo de decir. Posiblemente ya los químicos per se sepan bien qué es lo que es cada uno, pero la verdad es que solamente quédense con esto, que el orbital D o los orbitales D funcionan, ¿cierto? De esta manera, y la verdad es que la mutación que tienen es bastante complicada, ¿ya? En términos de forma y cómo denominarlos, ¿ya? Me interesa más que se queden con eso que con lo otro, asociándole un número cuántico a cada uno, ¿ya? Ahora, eh, también por temas de, de lo que ocurre, ¿cierto? Básicamente es más fácil entregarle un nombre, ¿cierto? De que acá los valores de ML van desde aquí van en esa dirección, ¿ya? Pero la verdad es que es difícil de decir cuál es cuál y, como les digo, no es tan relevante en el caso de los orbitales D, porque los orbitales D pertenecen mayoritariamente a elementos que son bastante complicados de nombrar. Ya lo vamos a ver cuando veamos la tabla periódica, cuáles elementos tienen orbitales D y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿ya? ¿Para qué hablar de los orbitales F? O sea, esto ni siquiera hay que un nombre bien, ¿ya?
Los orbitales F son eh, bastante más complejos todavía. O sea, piensen que estamos hablando F igual eh, con un L igual 3. Por ende tenemos 7 combinaciones y ya la orientación en el espacio es complicada. Entonces, energéticamente, si ustedes se dan cuenta, ya la cosa se desparramó, ¿cierto? Y de nuevo, los orbitales F también tienen reglas energéticas que hacen o que permiten que los electrones no utilicen el orbital F, a menos que sea muy necesario, porque ya el electrón que está en el orbital F tiene una energía muy alta, ¿ya? Entonces, el llenado de estos orbitales es complejo, ¿ya? Y como les dije, voy a cumplir mi palabra, ¿cierto? El llenar el orbital F no va a ser parte del curso porque si se dan cuenta es un poco sacado de las mechas. Si usted tiene una tabla periódica a mano, eh, básicamente para que sepa, los orbitales F son mayoritariamente parte del grupo de los, no grupos, sino que de los conjuntos de elementos lantánidos y actínidos. O sea, son elementos que de todas maneras son difíciles de cuantificar y de ver. ¿Ya? No los vamos a ver porque la verdad es que es bastante engorroso tener que analizarlos y la verdad para el tiempo con el cual disponemos no se hace relevante esa visión, ¿ya? No sé si se acuerdan que yo les mencioné, perdón, antes de eso, dudas o consultas con lo que acabamos de mencionar. No, profesor, yo no por lo menos. No, profe, nada. Yo que soy bueno. Esto era parte de la clase siguiente, pero ya que estamos con tiempo, la vemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un número cuántico que no lo hemos mencionado, y es el spin. ¿En qué minuto uso el spin? Para hablar del spin, tenemos que hablar del principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Por si acaso, Pauli es un apellido, por ende va con mayúscula, siempre, para que sepan. Va con mayúscula. No es posible que los valores de 4 números cuánticos atómicos sean iguales para 2 electrones. ¿Ya? ¿Por qué se llama principio de exclusión de Pauli? Porque este principio hace que los electrones básicamente nos dice cómo se juntan o cómo yo lleno los orbitales. ¿Cuántos electrones pueden haber en un orbital S? ¿Cuántos electrones pueden haber en un orbital P? No importa el nivel energético. Pero ¿cuál es el máximo de electrones que pueden haber? Veamos. Asumo que ustedes han escuchado hablar del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón en su última capa, que es su única capa. ¿Ya? Entonces el electrón tiene un, un S1, ¿ya? Entonces se representa con una flechita para arriba. El helio es el elemento que sigue al electrón en cantidad que sigue al hidrógeno en términos de electrones. Tiene 2 electrones en su única capa, que es la 1s, que es la 1s. Y ese tiene 2 electrones, uno para arriba y el otro para abajo. ¿Ya? Veamos el siguiente elemento, el litio. El litio ya inaugura la siguiente capa electrónica, con el número principal 2. ¿Ya? Tiene 3 electrones en su última capa.
Estos son los primeros elementos de la tabla periódica, los que le estoy mostrando acá. Entonces tiene un electrón para arriba. El berilio tiene 4 electrones en su última capa y se llena de esa manera. ¿Ya? Tiene 2s2. El boro. Aquí inauguramos ya lo que es el orbital P. Y el boro se escribe de esta manera en ese sentido. El carbono es el elemento que sigue al boro. Tiene 6 electrones en total. ¿Ya? Tiene 2 en la 1s, tiene 2 en la 2s, y ahora hay que completarle el orbital P. Entonces el carbono, ¿ustedes qué piensan que ocurre aquí? ¿Dónde va ese el electrón que hay que sumarle al carbono ahora? Se va al PI. ¿Todos están de acuerdo con Mauro? Va ahí mismo. Ya tenemos dos opciones, ¿cierto? Y la respuesta es que efectivamente el carbono inaugura el 2PI. El principio de exclusión de Pauli, además de indicarnos esto de los números cuánticos, ¿cierto? Que son para dónde van dos electrones, ¿cierto? Nos indica y nos dice cómo va llenándose esto. Y hace la comparación con un autobús, ¿ya? Cuando ustedes van en la micro, Pauli es gringo, entonces por eso le dice autobús, pero hagámoslo más, eh, hagámoslo más chileno, ¿cierto? Cuando ustedes van en la micro, supongan que suben a una micro 5 bits, ¿ya? Donde no conocen a nadie. Simplemente ustedes van en la micro, ¿cierto? Y se suben. ¿Dónde se sientan? Se sientan en un asiento cualquiera, ¿cierto? Supongo, pero como los electrones son, hacen la ley del mínimo esfuerzo, si se puede decir, los electrones van al primer asiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde es menos gastan menos energía en sentarse en ese asiento. A menos que se suban por atrás porque la micro va muy llena, pero es un cuento aparte. Entonces, el electrón se sienta en el primer asiento. Entra un segundo electrón y se sienta también en el primer asiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la primera capa es la que menos esfuerzo genera. ¿Ya? Ya cuando esos dos asientos que están al principio están llenos, me subo al siguiente asiento que también está libre. ¿Ya? Y de ahí voy llenando de a uno en uno, en la medida que yo puedo. Y obviamente, como los electrones son pasajeros que son más bien flojos, se suben en el primer asiento que vean. Pero como los asientos P del autobús, ¿cierto? O imaginémonos un turbús de estos de 2 pisos, ¿ya? Ya subir la escalera es gastar energía. Y ahí me subo al primer asiento que encuentro. Pero ahí ya como tengo varios asientos que están a la misma altura, voy eligiendo los asientos, ¿cierto? A manera de quedar solo. Cuando ya se llenaron estos asientos que están todos en el mismo nivel, ahí recién empiezo a ocupar los asientos siguientes. O a ocupar, perdón, los asientos que están al lado del que yo ya no tengo. Entonces, ¿qué pasa? El nitrógeno, por ejemplo, va a inaugurar el 2pz y voy a tener un electrón en el 2pz. ¿Cuál es el siguiente elemento? El oxígeno. Bueno, ahora el oxígeno empieza a llenar el orbital 2px. ¿Ya? El flúor llena el 2pi y finalmente el neón tiene que llenar el 2pz. ¿Ya? Los electrones van sentándose en el autobús de uno en uno. Y si se dan cuenta, tengo una flecha para arriba y una flecha para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que acá tenemos electrones con un spin
más un medio, o sea, gira en el sentido de más un medio, y tenemos un electrón de menos un medio, o sea, que gira en el sentido contrario. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Por cada orbital, según la orientación que tenga, por cada orbital, yo tengo 2 electrones coincidentes, cuando completo el orbital obviamente, coincidentes en los 3 primeros números cuánticos, pero diferentes en el spin. Entonces, pues, veamos por ejemplo el caso del 2px, ya que está acá. Ese de aquí. Tenemos n igual 2, L igual 1. Ya dijimos que el ML para el 2px es, en este caso es menos 1. Ambos electrones que aparecen ahí tienen esa combinación igual. Pero recuerden, los 4 números cuánticos no pueden ser iguales. Por ende, el primer electrón tiene un m sub s igual un medio y el segundo electrón tiene un m sub s de menos un medio. En ese orbital no puede entrar ni un otro electrón. Tiene que pasarse al siguiente orbital. ¿Ya? Ahora, ¿qué cuesta más? Elegir dónde, elegir sentarse en elegir otro asiento para quedar solito o cambiar el spin. Y la respuesta es más energético cambiar el spin que buscar otro asiento. En este caso de acá, es más debido a que son 2 niveles energéticos diferentes. Lo vimos en la gráfica que veíamos antes de ver la forma de los orbitales, que teníamos este tema acá, eh, ¿cierto? Que el 1s está muy por debajo del 2s. Entonces aquí me convenía efectivamente cambiar el sentido del spin en vez de pasarme al asiento del siguiente nivel. Y aquí, a pesar de que la brecha es más corta, me convenía también, bueno, a este electrón le convenía cambiar el sentido de su spin antes de pasar al siguiente nivel energético, que es el 2p. Y ya estando en el 2p, al electrón le conviene más cambiarse a un asiento al lado, ¿cierto? O al lado siguiente, pero como es a nivel energético andan iguales, le conviene más mantener su spin y pasar al siguiente antes que cambiar el spin. Y ya cuando no tengo cómo hacerlo, bueno, ahí cambio el spin porque es lo que tengo que hacer. Porque la opción sería pasar al 3s. Y eso es un costo energético grande para el electrón. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? No, profe, de mi parte nada. Tampoco, profe. Perfecto, perfecto. Ya. ¿Dónde estás? Ah, eso. ¿Dónde, dónde, ¿se acuerdan que dije que los electrones que están más alejados del núcleo
tienen mayor cantidad de, mayor nivel energético, tienen mayor energía que los que están más cercanos al núcleo? ¿Ustedes a qué creen que se deba esa aseveración? ¿A A que que los electrones se están vuelven inestables? ¿Cómo, perdón? Disculpa. el Mauro. Sí, sí, sí. Que los electrones se vuelven inestables a medida que se alejan del núcleo. Sí, eso es consecuencia efectivamente de que es una consecuencia de, o sea, como están más alejados, tienen mayor nivel energético y por ende se vuelven más inestables. Sí, es verdad, pero es una consecuencia de. ¿Por qué creen ustedes que al estar más alejados del núcleo, antes de esa lógica, ¿cierto? El estar inestable es como lo último. Intermedio está tener mayor nivel energético. ¿Por qué creen que los electrones, que a medida que yo me alejo, tienen mayor energía? Valentina, creo que está. Javiera. Javiera, perdón. Javiera Valentina. Ahí está. Javiera. Em, a que hay más probabilidad de que reaccionen como con otros, como que están... Eso va a ser materia para otra clase, pero tiene otro significado. Porque a medida que yo me alejo del núcleo, tengo mayor, los electrones tienen más energía. ¿Será porque tiene que tener más energía para recorrer más espacio según tan lejos está del núcleo? La carga del electrón es la misma, así que no, Ah, ya. pero tiene lógica, ¿eh? No lo había pensado. Mm, Bueno, Profe, sería algo así como para poder mantenerse ahí en el orbital. ya, también tiene lógica. ¿Por qué creen ustedes que, pero piensa eso, todos los electrones tienen la misma energía, la misma carga, digámoslo así, ¿ya? ¿Por qué si yo tengo un electrón en el orbital 1s, se considera que tiene menos energía cuando a uno que está, por ejemplo, en el orbital 3s? Hay un concepto que, que es el que rige eso y el que explica eso muy bien, que es el concepto del Z efectivo, ¿ya? Con Z nos referimos a carga, que explica de manera menos compleja por qué pasa lo que les consulté. Y es lo siguiente. Yo tengo el núcleo, ¿cierto? Que tiene una carga positiva, supongamos una carga Z, positiva. Supongamos que yo tengo el orbital 1s acá, con electrones, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Este electrón de acá está recibiendo la carga positiva del núcleo de manera directa. No hay nada que lo apantalle. Si yo le sumo un siguiente orbital, también ese, el electrón que está aquí va a sentir la carga del núcleo, la carga del núcleo, pero además va a sentir el apantallamiento de estos electrones de acá. O sea, que la carga negativa de los electrones previos al electrón que yo estoy viendo, o sea, si este, por ejemplo, esta de acá es el orbital 1s
y este de acá es el 2s, los electrones del orbital 1s están apantallando o disminuyendo la carga del núcleo que percibe este electrón de aquí. Entonces, si el núcleo tiene una carga de Z, ese electrón que está ahí, el del 2s, va a percibir la carga Z menos la carga de dos electrones que lo están apantallando. Y eso va a ser lo que se denomina Z efectivo, que tiene que ver con la carga que tiene el núcleo y que se le resta la, ah, la presencia o se resta el efecto que tienen dos electrones antes del que yo tengo. ¿Ya? Entonces, por eso es que los electrones que están más externos tienen mayor energía o perciben mayor energía porque no tienen la presencia o no perciben la presencia de lo que es el núcleo como tal. Y ahí es donde nace el concepto de Z efectivo. Y ahí es donde también los electrones más externos, como no perciben con tanta magnitud el nivel energético, o la energía del núcleo, se vuelven más inestables y buscan reaccionar con cualquiera. ¿Por qué? Porque como no están percibiendo eso, se están moviendo tan con mucha carga, y dicen, me tengo que juntar con alguien porque si no voy a colapsar, ¿ya? Y ese es bueno, eso es parte de también lo que es la teoría de los elementos, ciertos radioactivos, ¿ya? Eh, Los elementos son tan inestables que cualquier perturbación los hace explotar, ¿ya? Por la inestabilidad que tienen sus capas más externas. Esto claramente sigue reglas. No es que el Z efectivo sea la que te criaste, si se puede decir, sino que el Z efectivo funciona a partir de algunas reglas, ¿cierto?, que nosotros tenemos definidas, ¿ya? Y bueno, partamos del hecho, que el Z efectivo va a depender de los electrones, ¿cierto? O del nivel energético que yo tenga, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque la verdad es que hay que explicar algunas ciertas cosas para que esto cobre sentido, así que dejamos hasta aquí. Que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, pero antes de eso, ¿tienen alguna duda con lo que se mencionó ahora? Primera No, clase, profe. estoy medio volado. Em, Excelente. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda lo vemos la próxima clase y ahí continuamos con este tema que la verdad es que es bastante importante para poder definir algunos conceptos que vienen después, ¿ya? Profe, Dígame, con respecto APP, ¿como cuándo estaría subiendo la clase? hoy día ojalá. Ya, profe. Antes que se me olvide. ¿Dónde estás? Sí, miren, como ya les dije, están los libros disponibles que ya les mencioné en el aula. A ver. Y hay una actividad que quiero que hagan. Muy simple, ¿cierto? No es, no es nada del otro mundo. Y es lo siguiente.
van a irse. Aquí está. Van a irse acá, ¿cierto? Esta es la página del curso, ¿cierto? En la primera pestaña, la página principal. Y aquí están lo que son los libros que les mencionaba, ¿ya? Van a irse este de aquí, al Chang. Y ahí van a ver, ¿cierto? Lo que es la lectura del sistema, lo que me interesa es el sistema periódico, ¿ya? Van a leer lo que es de la página 328 a la 342 de ese libro. Ojo, del libro, no del PDF, ¿ya? ¿Podrías repetir la página, por favor, de nuevo, profe? 300, de la 328 a la 342, ¿ya? Del libro, no del PDF. Si usted pone en el PDF 328, puede que no le salga la página que le estoy pidiendo, por eso le digo. En el libro sale ahí la página 328. Desde ahí a la 342, ¿ya? Profe, ¿de cuál libro era, perdón? Del Chang, del primero que aparece aquí, Gracias, profe. ¿ya? Y también, a ver, no, eso es para la próxima clase. Ya. Eso, estimados. No sé si hay más dudas o consultas. Profe, yo tengo una consulta, Dígame. pero es respecto a lo del correo, que nos llegó como dos correos, un correo de esta clase y Sí, un correo como para una otra reunión. sí. ¿De qué se trata eso? Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, uno tiene que enviarles los links clase a clase. Pero descubrí que yo puedo programar que se les envíe el correo cuando sea la clase. Entonces hice eso y no programé, o en realidad programé, pero en vez de ponerle 20, creo que se les enviara, no sé, el 21 de abril, que era cuando tenía que enviárseles el correo para que coincidiera con la fecha de la clase 4, no le cambié de marzo a abril y se le envió al tiro porque el sistema entendió que debió haberse enviado 8 días antes. Entonces eso fue lo que pasó. Pero es que eso, simplemente que ese link es válido para el 21, 22 de abril, si mal no me equivoco, que es la próxima, la clase 4. Bueno, ahí es donde ese link va a tener utilidad. Ya, profe, gracias. Ujú. Bueno, si no tenemos más dudas, nos vemos la próxima clase, estimados. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, Saludos, profe, profe, buen gracias. fin de. Chao, profe. Venga, buen fin de Profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao.